Y representantes de las Naciones Unidas presentaron un informe sobre las investigaciones realizadas en Nicaragua desde el 18 de abril al 18 de agosto. En él condenan la represión del gobierno contra manifestantes. Claudia Rivas nos brinda mayores detalles. Una grave crisis de derechos humanos en Nicaragua constata el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas presentado este miércoles en Managua, mismo que abarca desde el 18 de abril al 18 de agosto. Concluye que la respuesta global de las autoridades a las protestas no cumplió con los estándares aplicables sobre la gestión adecuada de las manifestaciones, en violación del derecho internacional de los derechos humanos. Aunque algunas protestas se tornaron violentas, la mayoría de manifestantes fueron pacíficos. El informe concluye también que en muchos de los casos en que hubo actos de violencia por parte de manifestantes, el uso de la fuerza letal por las autoridades en contra de amenazas no letales, así como la utilización de grupos armados progubernamentales, fueron violatorios del derecho internacional de los derechos humanos. El uso desproporcionado de la fuerza por la policía, dice el informe, tuvo como consecuencia algunos casos de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, obstrucción del acceso a la atención médica, detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado, malos tratos, torturas y violencia sexual en centros de detención, violaciones a las libertades de reunión pacífica y expresión y criminalización de los líderes sociales, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, manifestantes considerados críticos con el gobierno. Y nuestro trabajo ha sido contrastar hechos con estándares internacionales. En ese marco puede haber una serie de distinciones sobre si es delito de lesa humanidad. El tema de cadena de mando. Esto ya es un principio internacional de derechos humanos. Es decir, no solo debe investigarse al quien cumple la orden, sino de quien emite la orden. Las Naciones Unidas recomienda la conformación de una comisión de la verdad con la integración de expertos internacionales. Los miembros de la comisión podrían ser no solo nacionales de Nicaragua, sino también invitar a personas extranjeras. Nicaragua tiene una invitación abierta, pero a pesar de eso tiene que tener un acuerdo para que pueda venir, por ejemplo, el relator sobre defensores de derechos humanos, el relator sobre independencia judicial de jueces y abogados, sobre libertad de asociación y reunión, cuya función es apoyar al gobierno y a la sociedad civil para un mejor cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene Nicaragua. El informe alerta que la falta de voluntad del Estado para realizar investigaciones expeditas, imparciales, exhaustivas e independientes sobre todas las violaciones de derechos humanos y sobre todos los abusos denunciados, pone en grave peligro el derecho a las víctimas, a la justicia, a la verdad y la reparación. La falta de independencia del Poder Judicial, las irregularidades reportadas respecto al Ministerio Público y del Instituto de Medicina Legal. En el informe se sugiere la liberación de los presos políticos y la reanudación del diálogo nacional, donde además esta organización está dispuesta a tener presencia. En primer lugar, hace un llamado al gobierno para que ponga fin inmediato al hostigamiento, intimidación y criminalización de las personas asociadas a las protestas. Lo llama también para que desmantele y desarme de inmediato a los elementos progubernamentales y para que ponga fin a las detenciones ilegales, procediendo a liberar a todos los detenidos de manera arbitraria y a reanudar el diálogo nacional de una manera que sea significativa para alcanzar acuerdos basados en los derechos humanos. El secretario general ya ha expresado su disposición a apoyar y acompañar el diálogo en el país. Muchos de los que han participado en las protestas, defendido los derechos de los manifestantes o simplemente han expresado una opinión disidente, se han visto forzados a esconderse, a abandonar el país
De acuerdo con ACNUR, se han recibido 23.000 solicitudes de asilo de nicaragüenses en Costa Rica entre abril y julio de este año. La investigación del alto comisionado además apunta a una justicia parcializada ante la crisis. En el caso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, más que acción ha sido inacción. En el ámbito judicial no había otra alternativa que procesarlo. Lo que detectábamos ahí es el centro de la actuación de la justicia está solo para un lado. Por eso decíamos, no hemos encontrado investigaciones respecto del otro lado, los actos cometidos por la policía o por grupos armados progubernamentales. El análisis de la información obtenida, señala el informe del alto comisionado, aporta claros indicios que elementos armados progubernamentales, incluso aquellos conocidos como fuerzas de choque o turbas, actuaron con el beneplácito de autoridades estatales de alto nivel y de la Policía Nacional, muchas veces de forma conjunta y coordinada. Estos grupos participaron en redadas y en ataques contra manifestantes y realizaron detenciones ilegales. Señala ahí que las autoridades siguen recurriendo a campañas de descrédito, amenazas de persecución penal, despidos arbitrarios de funcionarios públicos y de otras formas de acoso, de intimidación de todo aquel que se considera crítico del gobierno. Los líderes del movimiento campesino y de organizaciones estudiantiles han sido su principal blanco. El informe, por lo tanto, también señala que miembros del Partido Sandinista, funcionarios públicos y miembros de la Fuerza de Seguridad, fundamentalmente de la policía, fueron atacados con violencia. Solo así se explica que hay 22 policías que fueron asesinados, incluyendo las muertes de agentes de la policía y miembros del Partido Sandinista. Las heridas contra ellos y la destrucción de infraestructura pública deben ser investigados. El informe denominado Violación de Derechos Humanos y Abuso en el contexto de las protestas en Nicaragua será de utilidad en debates que se puedan presentar en los dos órganos más importantes de Naciones Unidas, como es el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos. Consejo de Seguridad, está propuesta una reunión en la cual se vería el caso de Nicaragua el 5 de septiembre. Esto tiene que ser aprobado por el voto de 9 miembros. Esto elevaría a la instancia de mayor nivel en Naciones Unidas, donde van los aspectos de seguridad que preocupan más al mundo. Consejo de Derechos Humanos. Inicia el periodo de sesiones en el mes de septiembre. Existe la posibilidad de que un país solicite un debate urgente sobre la situación en Nicaragua, y en ese marco es también posible que el Consejo adopte una resolución. Y el gobierno efectivamente mencionó que desde su punto de vista esto era una extralimitación de la invitación que hizo al país. Lo que dijimos nosotros es que este informe se hace en ejercicio de nuestro mandato mundial de protección y promoción de los derechos humanos. El tema de intento del golpe. Lo que nosotros le dijimos es que si esa es la visión, que nos den acceso a la información y a los lugares que ratifiquen esa visión. Y si encontramos que efectivamente los hechos sostienen esa visión, lo haríamos públicos. En el caso hipotético de que se decida, bueno, ya es el tiempo adecuado para que se retiren del país, eso no significa que va a cambiar el tipo de trabajo que hace la oficina. El informe del alto comisionado de las Naciones Unidas fue presentado con anterioridad al canciller Denis Moncada. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, Claudia Rivas, Acción.